tu nueva número 1. 9 de la mañana con 42 minutos. Ya está el panel con nosotros, el panel de los martes. Los vamos a saludar de inmediato. Hay varios temas para conversar. Está entretenida en la mañana. A ver, está sentada en el puesto de Álvaro Escobar. María Jara Quemada dijo: ¿me puedo sentar acá donde se sienta el Álvaro? Sí. María Jara Quemada de Espacio Público. ¿Cómo estás, María? Muy bien, muy buenos días. Está Nicolás León de Idea País, de vuelta, porque antes hubo un emisario de Idea País la semana pasada. Lo que pasa es que la semana pasada estuvimos celebrados. Ayer, de hecho, hasta altas horas de la madrugada tuvimos nuestra celebración de los 5 años, así que me van a escuchar un poquito más cansado ustedes. No, pero tiene los ojitos abiertos. ¿Y cómo lo pasaron? Bien, estuvo ¿Bonito? increíble. ¿Estuvo bonito? Sí, 400 personas nos acompañaron ayer. Lo vi en el diario, no después, sino en la previa, que decían: va a celebrar Idea País, salías mencionado. Sí, era porque premiábamos, bueno, el diario pone lo que quiere, pero era porque premiábamos a Iván Fuente, entonces ponían como el rol a propósito de Iván Fuente, lo que pasa es, bueno. Sí, y salías mencionado tú porque vas a ser el delegado de Idea País en Chile Vamos. Eso no está definido. Parecía como cerrado. Yo le dije, estamos pensando en mandar una rectificatoria en eso, pero no está cerrado eso. De hecho, era raro porque decía que nosotros proclamábamos eso y los únicos que pueden proclamar eso son secretarios generales si es que aún no está invitado. Entonces no... bueno, imprecisiones de la prensa, digamos, así que ¿qué se puede hacer? Estos periodistas. Que es que el señor editor le dice: pucha, la culpa siempre la tienen los medios de comunicación al final. No, vamos a estar hablando del rol de los medios en un ratito. Bueno, ahora digamos que se enteran de todo por la prensa, así que... Bueno, también es cierto. Bien, Pancho Aguiluz. Sí. Lucho Larraín, Luis Larraín en lo formal, de la Fundación Iguales. ¿Cómo estás, Lucho? Muy bien, gracias. Qué bueno. Y estamos con Rodrigo Chicopar, de Ciudadano Inteligente. Muy bien. Oye, quiero poner un tema de inmediato. Estuvimos recién hablando de lo que pasó en Francia y en algún momento lo podemos volver a tocar, pero hay algo que está bien interesante y tiene que ver con la última encuesta de Adimark y Paz Ciudadana, en un tema que hemos debatido harto además acá nosotros en los distintos paneles, y este fenómeno que se da, y ya podemos ir desentrañando las cifras porque tiene cifras bien interesantes. La victimización, que es como se mide a las personas que han sido víctimas en algún momento de algún tipo de delito, cae en forma bien consistente. 5 puntos creo que es. Pero el temor a la delincuencia, sobre todo entre quienes nunca han sufrido delincuencia, que ese ya es un fenómeno bien extraño, pues yo entiendo a alguien que permanentemente, no sé, alguien que tiene un negocio y le roban, no sé, muy seguido, en fin, pero el temor a ser víctima de la delincuencia subió 7 puntos y es el máximo que han medido en la historia de la encuesta, que es algo que resaltaba no solamente Roberto Méndez, y le daba una cierta explicación, también la directora de Paz Ciudadana, que se me fue el nombre. La Catalina Mertz. Entonces ellos destacaban este efecto. A mí me gustaría ponerlo en el debate acá, con la opinión que ustedes pueden tener, entendiendo que no son expertos en seguridad ciudadana, pero sí tienen el feeling, como todos los chilenos, de lo que puede estar pasando. Sí, yo tomando quizás de algo que decía la Catalina Mertz, efectivamente, de esto mismo, era que es probable que hayan bajado la cantidad de delitos, pero lo que sí es cierto es que han cambiado los tipos de delitos y eso ha afectado también mucho a la percepción ciudadana o sea, ella explicaba, habían varios factores, pero uno de esos era por ejemplo los portonazos, que son delitos más violentos, y que tienen más repercusión en redes sociales, que tienen más repercusión en que uno cree que le podría pasar, digamos. Entonces, ese tipo de cosas hacen que la gente lo perciba como algo más cercano. Y aunque no sean masivos, son más bien violentos. Y esa violencia hacía que ellos, o que las personas, piensen que van a ser víctimas de esos delitos. Entonces, eso era un factor. Y el segundo factor, creo que algo lo mencioné ahora también, tiene que ver con el tema de redes sociales. Hoy día se junta un grupo de una junta de vecinos muy rápidamente para contarle lo que le pasó a uno de esa casa, en vez de a 10 personas, a 100 personas con WhatsApp o con grupos de WhatsApp donde se organizan para hacer marchas, cacerolazos o lo que sea. Entonces eso también tiene un efecto importante, digamos. Entonces las redes sociales han jugado un factor nuevo o algo distinto que antes no se contemplaba. Yo creo que también tiene algo de esa explicación. Esos dos factores que la Catalina Mertz de Paz Ciudadana explicaba, a mí me hacen bastante sentido. Ella incluía los medios de comunicación también, ¿eh? Los incluía directamente. Sí, yo me quería referir a eso, que quizá ya es un poco lugar común a estas alturas, pero creo que todos hemos visto las enormes diferencias entre los noticieros de algunos canales y los de otros canales. Yo creo que en televisión sobre todo se nota la diferencia. En prensa escrita yo no lo veo tanto, pero quizás yo también estoy sesgado por los diarios que leo. Pero hay algunos noticiarios en particular, yo diría Chilevisión,
que suelen partir y darle la mayor cantidad de minutos a los hechos delictuales. Pero de siempre, 15 años en la misma línea. Sí, pues, de siempre. Entonces, ¿por qué aumenta ahora? Claro. Sí, quizás habría que medir si en el último año aumentó el número de minutos versus otro tipo de cobertura, no sé. Yo también me hice esa pregunta ayer, ¿por qué aumentó ahora si llevan años en lo mismo? Pero claramente el tema de los incentivos económicos también está metido atrás, porque aparentemente ese tipo de noticias tiene mejor rating que las noticias políticas, que la mayoría de la gente no las entiende o dice, ya, esto es más de lo mismo, ya, este discurso fácil, cliché de que son todos unos flojos, que están todos robando, y prefieren ver algo que entienden mejor, que es más fácil de entender, como un portonazo. Yo creo que también hay un tema de María, una suerte como de traslado de ubicación de los delitos. Y yo creo que hoy en día se ve afectada mucho más una clase media alta y clase alta, y eso también pone el tema mucho más en agenda. Los cacerolazos, por ejemplo, que veíamos eran generalmente en barrios de clase alta, y la otra vez, en general yo no veo esas noticias sobre tanto asalto y violencia porque no me gusta, pero otra vez veía en Tu propia trampa, o no me acuerdo cuál, el del tío Emilio, sobre esta... ¿Se llama o no? Sí. Sobre esta población donde miraba un incendio, una cuestión así, pero que ya parecía que estábamos en situación de guerra, y a esa gente no la vemos haciendo cacerolazos. Y esa situación viene hace muchos años. Tú dices que, entonces, los medios repotencian algo... Entre que los medios repotencian y entre que también las clases que son más influyentes, hoy en día se sienten más afectadas, más inseguras, y por lo tanto el tema se hace mucho más tema de la agenda que lo que se hace cuando son las otras personas las que están afectadas. Curiosamente, la encuesta muestra que los delitos se generan mucho más en la población vulnerable, pero muchísimo más, y que en la zona, por lo menos en la metropolitana, la oriente, suroriente y nororiente, o sea, toda la zona oriente, bajaron los delitos. Y la sensación de temor también está más concentrada en la población más vulnerable, que lo ve todos los días. Más que en la zona más oriente, pero que objetivamente los delitos se dan más en una zona de la población. Yo me aventuraría ahí con Rodrigo, una tesis respecto a lo que estaba planteando el Lucho. Yo creo que también hoy día hay más material para mostrar. O sea, antes sabíamos que pasaban delitos porque había una denuncia o qué sé yo. Ahora hay una cámara en todos lados, hay mucho más material que te llega directamente. Entonces es más fácil para noticieros o medios en general poder mostrar, replicar, ya sea a través de redes sociales, los medios más tradicionales, lo que está pasando ahí. Y yo creo que efectivamente vende, entonces le ponen una intensidad distinta a la que quizás se condice con la realidad. Pero al final también, o sea, ya llevándolo más allá de qué es lo que sucede, igual es triste que vaya pasando eso un poco. O sea, nos estamos concentrando en un tema que hemos podido ir enfrentando más o menos bien en los últimos años, y perdemos quizás de foco otras cosas, y además vamos alimentando un miedo que también nos va alejando un poco de quienes son distintos a nosotros, que es lo que me parece más preocupante. Es cierto lo de las imágenes. Yo no había reparado en ese tema. Yo te decía, yo trabajé en un medio que potenciaba justamente lo policial durante años. Estuve 8 años en el canal, en el Mega. Y claro, cuando salíamos a reportear nosotros con nuestras cámaras, digamos, llegábamos a la cola cuando ya o los habían tomado presos o alcanzábamos a agarrar a los gallos que habían sido asaltados. Hoy día tú tenés la imagen, y la imagen tiene una connotación de espectacularidad que la gente ve. O sea, para este tipo de noticieros que tratan de hacerla fácil, digamos, lo tienen al alcance de la mano. No, y objetivamente da rating. Yo he trabajado en informativo, y la Crónica Roja da rating, sube el rating. Sobre todo si tienes imágenes de las cámaras. Eso, y no sé si se han fijado, pero en las notas, ya después uno se fija, hay un loop de esa imagen. O sea, la repiten en una nota, no sé, 12 veces, 15 veces, una tras otra. Eso ¿Han genera visto esa película de este tipo, un gringo que hay como una pega gringa que es como llegar primero a los accidentes y sacar las primeras imágenes de los accidentes? Da lo mismo que tan morboso sea, porque después se lo vendía al noticiero. Ah, yo la vi. ¿La viste? Sí. Y es como un tipo que tiene Asperger, creo. Sí, porque es muy y raro. empieza, o sea, pierde todo nivel de empatía. Jake Gyllenhaal, el actor. Exacto, súper buen papel. Pero como que el tema es, ya pierde toda sensibilidad, y
y nos olvidamos de todo lo que podría llegar a ser importante en la vida, es simplemente lograr la imagen más morbosa posible, porque da lo mismo lo que pase, lo más morboso posible, de forma que el noticiero te pague lo más posible y tengáis el mayor rédito. En Argentina hay un canal así. ¿Hay un canal así? T5N puede llamarse. Un canal de noticias. No, crónica, no, algo así. Accidente que hay, aunque sea un topón, los tipos están. Y recoger Y están todo el día sacando noticias de el topón de la esquina, el accidente fuerte que hubo más allá, el delito en el... Es solo eso, todo el día. Y ahí creo que la gran pregunta es cómo lograr el equilibrio entre la transparencia, porque a priori uno podría decir, eso ocurrió, estoy mostrando la realidad, no estoy falseando la realidad, ¿por qué no voy a poder mostrarlo? Sí. Y por otro lado, la responsabilidad o la ética de los medios que deberían tratar de informar balanceada, equilibradamente a la ciudadanía sobre las cosas que están pasando en Chile. Entonces, yo creo que un punto de equilibrio que no es fácil. Ahora digamos que en el ámbito que te meta, los canales de televisión están informando solo de delitos. En la política, en el fútbol, en la calle. O sea, es ver delincuencia el día entero. No, y ahí un punto que decía Rodrigo que a mí me parece súper importante, es que tiene una consecuencia social súper importante esto también. O sea, no nos empezamos a ver como iguales. Y eso tiene otras repercusiones también. Y genera más violencia. Es un círculo vicioso eso. Cuando tú empezáis a mostrar que hay un cierto grupo y lo estigmatizas a ese cierto grupo, después tú no ves a ese cierto grupo como un grupo que sea igual a ti o parecido a ti, y por lo tanto sigues generando esa discriminación que termina por alimentar esta violencia y empieza a generar un círculo vicioso. Entonces es muy dañino lo que empieza a pasar. Hay poblaciones hoy día en Chile que están completamente estigmatizadas y eso es un daño enorme, digamos, que no vamos a decir que ahí no se han cometido delitos, que no hay personas que lo han hecho mal, pero eso es complejo, digamos, no sé. O sea, perdón, yo creo que se nota en la justicia además. Hoy día a los delincuentes, por ponerlos en global, se les trata de manera distinta. El que roba un celular en la calle, no se le trata igual al que nos roba todo no sé, por la plata del confort durante 10 años, claramente. Y no solamente porque no hay una ley específica, sino porque ese otro se supone que es igual a ti. O sea, es una buena persona, así como yo lo conozco hace tanto tiempo y es tan buena persona. Entonces, tenemos un armado social, digamos, que también penetra esto, que es esta forma distinta en que nos vemos todos, digamos. Y yo lo encuentro bien interesante eso, porque a mí por lo menos me recuerda al incendio en la cárcel de San Miguel cuando se muere el tipo que había... Que pirateaba los... Pirateaba, sí. Entonces uno lo compara con quien te estuvo robando 10 años de manera orquestada y muy consciente. Y uno dice, bueno, quizás se equivocó. Y yo no estoy dispuesto a decir, no, hay que crucificarlo. Pero lo que sí exigiría es que tuviésemos esa misma compasión y empatía con el otro. Y hoy día lo que estamos viendo es, bueno, ¿cuál es la solución a la delincuencia? La agenda corta de la delincuencia. En general, los parlamentarios es, bueno, aumentemos las penas de cárcel a todo y aumentar las penas de cárcel. Y esa es la única forma de aparecer en las noticias. Exactamente. Todas las agendas cortas son aumentar las penas. Qué impresionante lo que hace la percepción, porque de hecho yo he visto cifras comparando, no sé, Chile con otros países de América Latina y de verdad que el nivel de violencia o delincuencia que nosotros tenemos es notoriamente más bajo que en todos los otros países de Latinoamérica. Notoriamente. Y tú conversas con algunas personas y la percepción que tienen de no, es que el país ya hasta la violencia está desatada y esto es terrible. Ahora es verdad que... Los estados de Facebook. Sí, ahora es verdad que yo sí conozco gente que ha visto quizás algunos asaltos en restaurantes o que le ha tocado, no sé, yo conozco personas que fuera a su casa le ha tocado ver como una niña le roban el auto y no es como antes que te robaban el auto nomás, sino que a la niña la agarran entre tres, la tiran al suelo, la patean. Entonces es verdad que sí, que he escuchado una carga de violencia historias extra que antes quizás no. Pero la percepción como de somos casi como Honduras, que es el país que tiene más muertes al día en un país que no está en situación de guerra, es casi así en algunos sectores o en algunas personas y como tú dices, o sea, uno ve los números y es solo percepción. Y eso es súper complejo. Catalina Merz lo decía también, que es interesante, dice, no hay estudios todavía, pero nosotros estamos poniendo un ojo, y seguramente va a haber luego, de cómo potencian todos estos hechos las redes sociales, Facebook, Twitter, porque además no son fiables. O sea, puede haber un hecho puntual y es como el teléfono esta cuestión. Entonces la octava persona que lo pone, todos le van poniendo un poquito más de color y termina transformado. Entonces ella decía, es interesante el fenómeno de las redes sociales asociados a la sensación de temor que existe en la delincuencia, pero que no hay estudios concluyentes, ellos se basan en estudios, en fin, pero me imagino que van camino a que haya un estudio más puntual sobre eso.
Y lo otro curioso que es lo que mencionaba María. El otro día nos decía Carabineros, hoy día los delitos de robos de autos son más violentos por cómo avanza la tecnología. Hoy día los autos modernos, y me refiero a los modernos comprados hace 2 años, digamos, que son un poco más caros, tienen sistemas antirrobo, que es que tú no lo puedes echar a andar si no es con la llave, porque el computador se desconecta. Si ven que alguien está manipulando un cable, se desconecta, no lo puede echar a andar. Entonces hoy día tienen que robar el auto con la persona dentro andando. Claro, te tienen que tirar del auto. Exacto, por eso es que hoy día son más violentos. Antes se robaban el auto estacionado, hoy día como no pueden, se lo tienen que robar con la persona con el auto andando o con la llave en la mano. Que uno dice, qué contrasentido. Pero es así. No, porque tiene mucho sentido y al final lo que te dice es, oye, si tú no eres capaz de atacar el origen de los problemas, va a haber va a salir por otro lado. O sea, puedes tener todos los mecanismos de seguridad, pero eso no implica que va a estar más seguro. Tiene que ver con otras cosas de fondo. Yo fui el cliente que está menos seguro. Exacto. Oye, pelaron el auto 3 veces estacionado. ¿Te han robado 3 veces auto? No, ¿El mismo auto? No, y lo recuperas todas las veces. Y las 3 veces lo recuperé. Sí, siempre se recuperan. Si lo quieren por un rato nomás. No, pero es un porcentaje súper alto. Mira, o sea, de hecho, la primera vez que me lo robaron, fui a Carabineros a poner la denuncia, me llaman a la media hora. Me dicen... lo devolvieron. Ya sabemos dónde está su auto. Y les dije, ¿y cómo supieron dónde estaba el auto? Lo dejan siempre en la misma calle, en la misma población, que no lo voy a mencionar porque está lo suficientemente estigmatizada como para que yo la mencione de nuevo. Pero literal... Yo trabajaba en una... Un Subaru Impresa, el auto más robado de Chile. La marca, no el mío. El mío era el más robado de Chile, pero la marca además era la más robada de Chile en esa época. Además, porque no tenía marco en el vidrio. Sí, yo trabajaba en una panadería y tenía una panadera de estas para repartir pan. Y 2 veces también me pasó que salía a repartir pan y no estaba la panadera. ¿En serio? Y aparecía al día siguiente en algún lado, sin la rueda de repuesto, sellada la batería. Pero en general queda en condiciones para poder volver a utilizar dentro de poco. Sí, a mí la única vez que no lo encontré en condiciones, que ya tuvo que operar el seguro así con Tuti, fue porque lo sacaron para hacer carrera. Ahí lo encontré chocando. Y perdieron la carrera. Y perdieron la carrera porque me reventaron los neumáticos. No hicieron bolsa el auto. Pero eso es como un robo con respeto. Como el mago Valdí. Con respeto. 9:59, hacemos una pausa. Estás en Combinación Clave. Tenemos encuesta, @Radio La Clave. Esta es la pregunta. ¿Consideras que hay más delincuencia en Chile? Y aquí nos estamos aprovechando de todas las anteriores de lo que hemos hablado, porque hay encuesta en mano y estamos hablando de percepción también. ¿Consideras que hay más delincuencia en Chile? Sí, dice el 61% de las personas que vota, no el 39%, pese a que hay encuesta en mano. Vamos a seguir preguntando durante todo el programa, ya saben, @Radio La Clave. Pausa y volvemos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. El tiempo pasa volando. 10 de la mañana, 1 minuto. 92.9. Yo escucho La Clave.